Hola niños y niñas de cuarto básico A y B. Mi nombre es Romina Velázquez, soy profesora de cuarto A, pero en esta clase también vamos a tomar en cuenta a la profesora Viviana Bravo, que le realiza clases al cuarto B. Vamos a trabajar hoy día también con las propiedades de la materia, como lo hemos hecho hasta las últimas clases, pero en este caso vamos a evaluar los aprendizajes. No se asusten, no hay ninguna evaluación con calificación, ¿ya? Vamos a comenzar la clase número 5, correspondiente al día lunes 6 de abril. Y nuestro objetivo, como ya les dije, va a ser evaluar los aprendizajes en el tema 1. Antes de, vamos a recordar, primero, que hemos estado trabajando con el tema de volumen y masa, ¿cierto? Y que volumen y masa corresponde, ¿cierto?, a la conformación de materia, ¿ya? Materia dijimos que era todo lo que nos rodea, ¿cierto? Y todo lo que nos rodea posee volumen y masa, ¿sí? Que son las características principales de la materia. Vamos a comenzar primero con lo que hemos visto de masa. La masa era la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿ya? ¿Cómo medíamos la masa? La medíamos a través de la utilización de balanzas. ¿Cómo se expresa la masa? La unidad de medida más común utilizada es el kilogramo y un poco más pequeño sería el gramo. Dijimos también que la masa no varía a pesar de las condiciones o el lugar en la que se encuentre, y sobre todo en esto es lo que nos vamos a fijar en la clase de hoy, ¿ya? Ahora, ¿qué objeto tiene mayor masa que lo que hicimos en la clase anterior? Perdón, la clase referida a la masa. Acá tenemos un teléfono, que puede ser un teléfono común que se veía antes en las casas, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos un celular, ¿cierto? Y acá en medio yo coloqué un interrogante. ¿Qué objeto tiene mayor masa? ¿Tú puedes identificar? Bien. Acá tenemos un objeto que nos sirve para medir, ¿cierto?, la masa de los objetos, que es la balanza, ¿cierto? Y esta balanza tiene dos péndulos. No es la balanza que se observa, por ejemplo, en los supermercados, o la balanza que se observa, ¿cierto?, cuando yo me tomo mi masa muscular, ¿cierto? Eh, esta, esta balanza, ¿cierto?, tiene dos péndulos. Ahora, ¿qué objeto va a tener mayor masa? Muy bien, el teléfono, que en años anteriores se llamaba teléfono de red fija, es aquel que tiene mayor masa, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Por un lado tenemos una manzana, por el otro lado tenemos una frutilla. ¿Qué objeto tiene mayor masa? Muy bien, la balanza se inclinó hacia la manzana, y eso quiere decir que la manzana tiene mayor masa que la frutilla. Te dejo la interrogante. ¿Qué ocurre con la masa en la Luna? ¿Sí? ¿Te acuerdas que los astronautas tienden, ¿cierto?, a como su peso, ¿cierto?, tiende como a ser un poquito más liviano en la Luna, ¿cierto? Pero yo te estoy preguntando por la masa, ¿sí? Recordemos que masa y peso no significan lo mismo, y eso fue lo que yo dije en algunas clases anteriores, ¿cierto? Cuando te comenté que cuando hacían clase de educación física te subían arriba de una balanza, te tomaban una medida, ¿cierto? Pero lo que te estaba midiendo era tu masa corporal, ¿sí? Entonces, masa y peso no significa lo mismo. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y que además no varía a pesar de las condiciones o el lugar, ¿ya? Y aquí te estoy dando una pista a la pregunta que hice al comienzo. Entonces, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso, recordemos que se relaciona con la fuerza de gravedad, ¿cierto? Entonces, masa y peso no significa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre con la masa en la Luna? Un objeto tiene la misma masa sobre la Tierra y sobre la Luna, pero la fuerza de gravedad que experimenta, también denominado peso, va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa con la masa de esta niña en la Tierra y en la Luna?
la masa en la Tierra es la misma que en la Luna, porque la masa, como ya dije anteriormente, no varía a pesar de sus condiciones del lugar. Lo que sí va a variar es el peso, es decir, aquella fuerza que ejerce el cuerpo, ¿cierto?, en la Tierra. ¿Y por qué en la Tierra hay mayor peso? Porque hay mayor fuerza de gravedad que en la Luna. Por eso en la Luna los astronautas, ¿cierto?, se desplazan así como de manera lenta. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces recuérdalo. La masa no varía a pesar de las condiciones o el lugar en el que se encuentra el objeto. ¿Ya? Entonces, continuemos. Ahora vamos a pasar al concepto de volumen. ¿Ya? Decíamos que volumen era el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? O la materia, ¿cierto? Su unidad de medida es el metro cúbico, pero también tenemos el litro y el mililitro. Dependiendo del estado en el que se encuentre el cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, puede variar o no variar su volumen. ¿Cómo se medía el volumen? Para medir el volumen de un líquido, por ejemplo, se pueden utilizar instrumentos como un vaso precipitado, una probeta, ¿cierto? Entre otros. Y ya dijimos que el volumen se expresaba en metro cúbico, en litro o en mililitro. Aquí tenemos diferentes tipos de probetas, ¿cierto? Y aquí estamos midiendo diferentes líquidos. Ahora, ¿por qué se expresa en litro? El litro, recordemos que es el litro que tú conoces habitualmente, el litro de leche, el litro de bebida, ¿cierto? El litro de agua. Cuando es menos de litro se le llama mililitro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede medir el volumen? Ya dijimos que los líquidos se medían a través de las probetas, ¿cierto? Pero para medir el volumen de un sólido regular, ¿cierto?, se utilizan diferentes fórmulas matemáticas, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, para medir el volumen de una esfera, ¿cierto?, de un cubo, de un cilindro. Aquí tenemos, ¿cierto?, la esfera, el cubo, ¿cierto? Acá tenemos el cilindro y acá abajo tenemos unas fórmulas matemáticas, ¿ya? Entonces, para medir sólidos regulares como los que están acá, porque yo sé su ancho, su largo, su alto, ¿cierto? Puedo calcular el radio. Yo estas medidas las conozco porque son sólidos regulares, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como lo vimos la semana anterior, con este objeto que es una piedra, por ejemplo? Como a ser irregular, ¿cierto? Su forma no es la misma, sino que, como su nombre dice, es irregular. Para medir el volumen de un sólido irregular se puede utilizar el método por inmersión en agua. Y es lo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Acá tenemos más o menos, yo creo que te recuerda lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, así el volumen del sólido será la diferencia entre el volumen final que se mide cuando el objeto está dentro de una probeta, menos el volumen inicial. Te voy a explicar lo que dicen en este párrafo de acá si no lo entendiste. Acá tenemos un volumen inicial y acá tenemos un volumen final en cada una de las probetas. Inicialmente el volumen acá de la probeta era 16 mililitros. No hay ningún objeto en el interior, ¿ya? Y acá en el volumen final marca 22 mililitros y tiene un objeto en su interior. Cuando yo coloqué el objeto, la cantidad de agua subió, ¿ya? Porque aquí marcaba 16 y acá marca 22 mililitros. ¿Por qué subió? Porque yo coloqué un objeto adentro. Entonces, ¿cómo poder determinar cuál es el volumen de ese objeto, de esa roca que yo coloqué adentro? Tengo que restar 16, le voy a restar el volumen final, que es 22, ¿ya? Entonces, ¿cuánto subió el agua desde 16 a 22? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Subió 6 mililitros. Entonces, ¿cuál es el volumen de la roca o de este objeto? Sería 6 mililitros, que es lo que subió la cantidad de agua. ¿Sí? Ahora, vamos a desarrollar en conjunto la siguiente actividad sobre masa y volumen. ¿Ya? Vamos a ver si nos va a resultar esta cosa. Aquí estamos. Masa y volumen.
En esta actividad podrás comparar las propiedades de diferentes objetos. Dice, ayúdame a comparar diferentes objetos según sus propiedades. Para ello avanza a la página siguiente y aquí yo estoy avanzando, ¿ya? Vamos a leer la ayuda porque es importante saberlo, ¿ya? Dice, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen es el espacio que ocupa. Vamos a recordar muy bien eso, ¿ya? Dice, observa los objetos, compara las propiedades de sus respectivas materias y llena la tabla marcando la casilla que corresponda. A para aplica y X para no aplica, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo que tenemos acá es una roca, después tenemos un clip y después tenemos un globo, ¿ya? Y el primer criterio que yo voy a comparar dice, tiene el mayor volumen. ¿Cuál de estos objetos tendrá el mayor volumen? ¿Una roca, un clip o un globo? Vamos a marcar. Yo creo que es el globo. Entonces voy a colocar la A de aplica. Y para no aplica, vamos a colocar la X. Voy a cerrar esto de aquí. X, X. ¿Sí? Siguiente. ¿Quién de los objetos tiene el menor volumen? ¿Cuál de los objetos tiene el menor volumen? Exacto, el clip, ¿cierto? Le voy a colocar la A para aplica y aquí X, X. Siguiente dice, tiene la mayor masa. Recordamos a ver qué es lo que era masa. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Cuál de los objetos que tengo acá tiene mayor materia? Muy bien, la piedra. Veamos. Obviamente después lo vamos a corregir si estamos en nuestra respuesta correcta, ¿ya? XX para no aplicar. Tiene la menor masa. Tiene la menor masa. Vamos a ver. ¿Crees que es el clip? Vamos a ver después si el clip tenía la menor masa. XX no aplica. Tiene mayor brillo. ¿Cuál de estos objetos es el que brillará más? ¿Crees que es el globo el que brilla más? ¿Crees que es la roca que brilla más? ¿O crees que es el clip el que brilla más? Bueno, le vamos a colocar que es el globo. Aplica para globo, X para clip, X para roca. Tiene mayor flexibilidad. ¿Cuál de los objetos tendrá mayor flexibilidad? La roca no aplica, ¿cierto? El clip, el globo. ¿Cuál de los dos tendrá mayor flexibilidad? ¿El clip o el globo? Vamos a colocarle globo, ¿cierto? Y X para no aplica. Ahora tenemos listo nuestro ejercicio y vamos a corregir. Veamos en qué nos acertamos. Tuvimos algunas malas. Veamos. ¿Cuál tiene mayor volumen? El globo. Muy bien. ¿Quién tiene menor volumen? El clip. Muy bien. ¿Quién tiene mayor masa? La roca, obviamente, ¿cierto? Tiene mayor masa. ¿Quién tiene menor masa? El clip. Muy bien. ¿Quién tiene mayor brillo? Aquí nos equivocamos, ¿cierto? ¿Quién tendrá mayor brillo? Veamos aquí. El clip a lo mejor, a ver. Y X para corregir. Muy bien. El clip tenía mayor brillo que el globo, ¿cierto? Aunque la imagen que tenemos acá como que se ve brilloso, ¿cierto? Pero el clip tiene mayor brillo que el globo. Y también acertamos en tiene mayor flexibilidad. El globo, yo lo puedo estirar, ¿cierto? Se puede inflar, tiene mayor flexibilidad que el clip. Aunque el clip va a ser más chiquitito, yo lo puedo manipular. Pero el clip tiene menor flexibilidad que el globo. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con nuestra presentación, que era esta. Ya. Entonces ya desarrollamos la siguiente actividad sobre masa y volumen. Y ahora a usted le toca trabajar,
Dice, lee y desarrolla la actividad ¿Cómo vas? De la página 22 y 23 de tu libro de Ciencias Naturales. Vamos ahora a ver el libro de Ciencias Naturales, que yo lo tenía por aquí. Ya. Entonces, esta es la actividad que usted va a desarrollar. Actividad ¿Cómo vas? Y es una evaluación de proceso. Recordemos que no hay calificaciones, sino que solamente es para que usted evalúe el proceso que estuvo. Entonces va a desarrollar estas actividades de acá, ¿cierto? Va a marcar, va a responder. Por ejemplo, ¿por qué puedes decir que un elefante y una pelota son materia? Hay que observar una imagen donde hay una balanza, ¿cierto? Con dos péndulos. Esos péndulos tienen unos frascos. El frasco B tiene agua en su interior. El frasco B tiene como una especie de placa de algún material pesado, ¿cierto? Acá usted tiene que comparar, ¿cierto? Donde hay mayor masa, donde hay mayor volumen. Hay que justificar en qué se fijó para completar el cuadro anterior. En la siguiente página usted va a escribir con sus palabras lo que entiende por masa, lo que tiene por volumen. Una pista, en esta presentación yo lo dije, ¿ya? Y está incluso escrito lo que es masa y volumen. Y acá hay que observar en la pregunta 5 los dos balones, ¿cierto? Hay un balón de voleibol y hay un balón de básquetbol. Hay que responder, ¿podrías afirmar que poseen diferente volumen solo con observarlas? ¿Y cuál de las dos tendrá mayor masa? ¿Sí? Y aquí hay unas preguntas con respecto a la reflexión sobre su aprendizaje. Veamos entonces, eso es lo que usted tenía que hacer ahora. Y espero haya sido una buena clase. Recuerde que puede volver a revisar el video en caso de que tenga alguna consulta. Recuerde lavarse las manos constantemente, no salir de su hogar y hacerle casos a los adultos responsables. Que esté muy bien.